Hola, bienvenidos a CDSC Radio y CDSC Televisión. Muy bienvenidos, es un gusto enorme que nos encontremos nuevamente en esta semana donde Dios nos ha permitido estar con salud y con vida, como decimos nosotros los cristianos. Gracias a Él, dependemos de Él absolutamente. Y el título de la predicación de hoy se llama Discernir, descifrar, esa es la cuestión. Discernir, descifrar, esa es la cuestión. ¿Por qué? Vamos a ver. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, nos dice Dios. Pero, ¿qué es discernimiento? Es el juicio cuyos medios apreciamos y expresamos la diferencia entre varias cosas, situaciones y realidades. Discernimiento viene del latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernere, que expresa distinguir o separar. Entonces, discernir es una virtud ligada a un juicio moral, obviamente, que nos permite evaluar si una acción es buena o es mala. Como juicio moral es la habilidad o capacidad que poseemos para legitimar o negar el valor moral de una determinada circunstancia. Cualquiera. Nos damos cuenta si está bien o está mal. Pero el discernimiento es una cualidad con que nacemos. ¿Es un don? ¿Se desarrolla a través de las experiencias vividas o sufridas? ¿Para qué sirve? ¿Todos podemos discernir? ¿O discernir es lo mismo que discriminar? Discriminar es separar, distinguir la diferencia de una cosa de otra. Y la palabra discriminar lleva una carga negativa. Oh, no, tú eres discriminatorio, no, tú no puedes ser así. Entonces, eso es lo que escuchamos hoy día. Cuando solo lo asociamos a dar un trato de inferioridad a personas o colectividades por motivos económicos, educacionales, raciales, religiosos, políticos, por belleza, por inteligencia, por lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que discierne o juzga, el próximo paso será el discriminar para bien o para mal. Dios discierne y discrimina. Y al escuchar esto, inmediatamente pensamos en Dios como un ser cruel. Pero veamos, ¿qué tal? Pensemos un poco, si Dios ni nadie discerniera y discriminara, ¿qué pasaría si no hubiese diferencia entre el bien y el mal? Y todo sería como ahora, así como todo relativo. ¿Cómo estamos con el relativismo? Entonces, en Proverbios 21:2 nos dice, la gente puede considerarse en lo correcto, según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Y en Mateo 25:42, el juicio final, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, aún a los más pequeños, dice Jesús, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Y qué le dice a la de la derecha? Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces aquí está discerniendo los que hicieron el bien y el mal y discriminando porque apartados de mí. El discernimiento es la capacidad de evaluar con cordura, con conciencia y sentido crítico para tomar la mejor decisión. Cada paso en nuestras vidas es un acto libre que tendrá sus consecuencias para bien y para mal. Tengo conciencia que existo y que existo en esta realidad y el conocimiento moral para distinguir entre el bien y el mal. ¿Tengo la capacidad? La tengo. ¿Cómo la tengo? Esa es otra pregunta. Dios creó al hombre, a toda la humanidad. Es creador de todos. No todos son hijos de Dios, pero sí creación de Dios, son toda la raza humana. Todo. Los animales, todo lo que vemos, todo. Lo que vemos y lo que no vemos. Por lo tanto, son leyes universales. Dios nos enseña que si bien Él les dio a todos los hombres una conciencia, a no ser por alguna enfermedad mental como la psicopatía,
Esta conciencia es oscurecida por el pecado, trastornada, alterada. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cómo sabías tú de pequeño cuando hacías algo mal? Porque sabías que estabas haciendo algo mal, más allá de que te lo dijera la mamá o el papá. Porque lo que decía la mamá y el papá podía estar bien o estar mal. Pero tú sabías porque tenías una conciencia. Porque tienes una conciencia. En Efesios 4, 17, 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, llenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La conciencia de comprender el bien y el mal dado por el desarrollo de nuestros cuerpos creciendo y madurando, y también por las enseñanzas morales, religiosas, por este desarrollo físico, se fueron flexibilizando ante las nuevas experiencias que íbamos adquiriendo. Nuestra conciencia entonces se fue haciendo cada vez más laxa, por lo tanto nuestros juicios también, el discernimiento, con poco freno, si teníamos más enseñanzas morales o religiosas o menos, se fue poniendo más flexible, con poco freno o ninguno. El discernimiento fue puesto en el mayor de los casos a un lado para dar lugar a lo inmediato y a lo placentero. La práctica del pecado fue entonces oscureciendo nuestra conciencia. Por lo tanto, con una conciencia entenebrecida, oscurecida, el discernimiento se hacía cada vez menos necesario, y parece que el discernimiento desde el lado del mal estaba bien, y como lo malo estaba bien, nos empujaba cada vez más a las acciones y decisiones más torpes tomadas en nuestra vida cada vez. Así llegamos a Dios, con errores, con pecados, con dolores, fracasos, donde dañamos y nos dañaron. En el mejor de los casos, los que tienen o los que tenían la conciencia entenebrecida, porque nosotros también teníamos la conciencia entenebrecida, no pueden, no quieren comprender esto. ¿Qué significa? Que nosotros estábamos en el lado A o en el otro lado, y como nos fuimos desarrollando, dejamos la inocencia a un lado, la ingenuidad, por experiencia, por conocimiento, por amistad, por lo que sea, se fue entenebreciendo, fuimos adquiriendo, fuimos practicando el pecado, y esta conciencia ya no era la misma conciencia de los niños, y cada vez más y más y más. Entonces, así llegamos a este otro lado. Y aquí descubrimos otro mundo. Y Dios nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Pero esto de la mente entenebrecida, que significa dejar en tinieblas o llenarlo de oscuridad, y una mente oscurecida, entenebrecida, está alejada de Dios. Por lo tanto, el discernimiento más o menos piensa cómo estaba. Ya todo era bueno, ya pocas cosas eran malas. Dale, y vamos. Entonces, solo Dios en ese estado puede decir lo que está bien y mal. Y es por ello que nos sometemos al Señor. La sociedad en su pensamiento, su filosofía, que todo relativo, deja al hombre a la deriva, perdidos en la confusión, aferrándose a algo que pueda darle alguna orientación. Y los resultados, más violencia, más pecado, más dolor, más decadencia moral.
Cada uno tiene su verdad en este mundo tan relativo y sus juicios obviamente son erróneos. El hombre natural no puede ver la realidad porque para ellos es una verdadera locura. Y loco lo que lo practican, o sea, nosotros. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben. Jeremías 10:8, mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades. Enseñan vanidades, superficialidades, cosas sin sentido, cosas placenteras momentáneamente, y lo enseñan. Entonces, el resultado, ¿qué quieres que te diga? Entonces, ya decíamos que todos nacemos con una conciencia en estado de inocencia, diáfana, pura, que se va oscureciendo por las experiencias vividas y aprendidas y practicadas. Esta vuelve a su curso solamente cuando Cristo produce en nosotros la vida nueva, la unión de nuestro espíritu degradado al máximo, muerto en delito y pecado, y somos regenerados por la muerte y resurrección de nuestro Señor. Es aquí que nuestro juicio o discernimiento es aclarado. Entonces se hace comprensible la luz, y la luz es Cristo. Filipenses 4:8. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, Dios nos dice, bueno, como usted venía del otro mundo, que estaba ya corrompido totalmente, y llegó este otro, entonces no traigan las mañas del hombre viejo, antiguo, con todo eso, no quiera traer a este otro mundo esas malas costumbres, y piense en todo lo justo. Cambia tu manera de pensar, deja lo malo al otro lado, porque ya eso no te pertenece, no te dejará crecer, te mantendrá ahí marcando el paso, creyendo ser un cristiano devoto y no lo eres. Entonces cambia y piensa en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en todo. Controla tus pensamientos, porque van a venir pensamientos horribles y feos, pero depende de nosotros si queremos permanecer ahí o escapar, pedirle a Dios la fuerza que nos ayude y convertirnos en verdaderamente hijos de Dios. Romanos 12:2-3 dice, no vivan, ¿ves? No vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, por el encargo que Dios ha hecho. Entonces, si tú no cambias tu manera de vivir, quiere decir que no has cambiado tu manera de pensar. Y si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Para que lleguen a conocer la voluntad de Dios. Entonces nos está diciendo, si no cambias tu mente antigua y tu manera de vivir, no puedes llegar a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, estarás limitado y no podrás. ¿Me dejamos a Dios la tarea de que Él nos cambie? No. Tú tienes que ejercer dominio sobre ti mismo de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, si discernir es saber distinguir entre el bien y el mal, Dios dio a la iglesia capacidades sobrenaturales para distinguir el mal y el bien, no solamente en el ámbito de la moral, sino en el de las criaturas malignas, en el ámbito de lo más allá de la materia. El discernimiento de espíritus y por consecuencia la expulsión de espíritus inmundos. El don de discernimiento de espíritu o distinguir los espíritus es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿No habías escuchado eso? Bueno, ahora lo estás escuchando. 1 Corintios 12:8-11 dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos,
a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu que reparte a cada uno según Dios mismo lo determina. Como todos estos dones, el don de discernimiento de espíritus es dado por el Espíritu Santo, quien reparte estos dones a los creyentes para el servicio en el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene una responsabilidad espiritual para un servicio específico, pero no hay lugar a que uno mismo escoja el don. Yo no puedo decir, yo quiero este don, Dios, dámelo. No. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones espirituales según la soberanía de Dios y de acuerdo con su plan para edificar el cuerpo de Cristo. Él da sus dones tal y como Él quiere, según su bendita voluntad. Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, en la palabra de Dios, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya sabe lo que es bueno y es malo. Es un cristiano maduro. Pero alguien que toma solamente leche, o sea, la palabra de Dios, lo básico, digamos, es inexperto en la palabra de justicia porque es un neófito todavía. Y todos tenemos que crecer, ir creciendo. No nos podemos quedar siendo niños eternamente en el cristianismo. Un creyente que ha madurado, más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, es capaz de discernir algunas cosas, porque es inexperto. Pero cualquier creyente que ha nacido y se centra en la palabra de Dios, se preocupa de adquirir conocimiento de lo que dice Dios de la Biblia, entonces puede discernir espiritualmente entre la verdad de la palabra que le pueden estar predicando en la iglesia o en cualquier otro medio, la web, cualquiera, y las engañosas doctrinas dentro y fuera de la iglesia de Cristo. Entonces, por eso es importante leer la Biblia. Todos somos exhortados a discernir espiritualmente, y lo dice en Hechos 17:11. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Como vemos en algunos países como Corea del Norte, que la Biblia para ellos es un tesoro, y si lo reciben escondido, la esconden porque saben las consecuencias de tener una Biblia ahí. Y ellos leen todo lo que puedan adquirir, hambriento de saber más. Ojalá en nosotros existiera eso. En 1 Juan 4, y una recomendación, un consejo. Es clave leer la Biblia, aprenderla y memorizar, porque en el momento que tú necesites, el Espíritu Santo te recordará esos textos y lo llevará a tu mente y serás aconsejado. Si no sabes Biblia, ¿cómo? Te vas a acordar de cualquier cosa, pero si tú lees la Biblia, el Espíritu de Dios te ayudará en la circunstancia que sea. Pondrá los textos necesarios. En 1 Juan 4, 1 al 5, amados, no creéis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y es ahora que ya está en el mundo. ¿Cómo no?
Si nos situamos de que el espíritu, o sea, la mentalidad del anticristo, la filosofía ya está en el mundo, sí. Porque la sociedad no quiere a Cristo, es anticristo, anti Dios. Entonces está clarísimo. Vivimos en una sociedad que se ha alejado más y más de Dios y se ha volcado cada vez más a buscar sanaciones alternativas, tanto para la salud mental y física. Varios procedimientos de curación mediante la actividad mental están siendo utilizados, tales como la hipnosis, la biorretroalimentación, la meditación, la visualización, el manejo de emociones, entre tanto, muchísimos más. El campo de la investigación parapsicológica ha conducido al estudio de eventos significativos tales como la aparición y comunicación de seres ya fallecidos, la experiencia cercana a la muerte y la experiencia fuera del cuerpo. Que los que saben algo entenderán esto. Se afirma que las curaciones espirituales son realizadas por médicos desencarnados, que los famosos, como algunos, los médicos del Brasil, quienes diagnostican y prescriben tratamientos que generalmente corresponden a los de medicina convencional, pero con cierta frecuencia utilizan también procedimientos desconocidos por la medicina, sin contar el aumento de la brujería, de maldiciones, amarres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es nada de todo lo que existe. Dejando gente desorientada, sin saber a quién recurrir cuando comienza a experimentar distintas manifestaciones paranormales atribuidas generalmente solo a enfermedades mentales. Algunas personas en el cuerpo de Cristo han recibido la capacidad o dones dados por el Espíritu Santo para ayudar al afectado y detectar los espíritus malignos, espíritus inmundos, como dice la Biblia, demonios o ángeles caídos, que es lo mismo, que se resisten a abandonar lo que ahora consideran su propiedad, cuando fueron las mismas personas quienes autorizaron, bueno, y algunos por herencia también, a estos espíritus inmundos, demonios o ángeles caídos o espíritus malignos a que habitaran dentro de la persona. Así también lo dice un psiquiatra, Richard Gallagher. Dice él, son ángeles caídos. Esto es lo que creo. Son mucho más listos que los humanos. La Biblia dice eso. Así es. Llevan milenios sobre la tierra. También dice la Biblia. Gallagher establece dos tipos de casos relacionados con el asunto. Están las posesiones, en las que un espíritu maligno controla a una persona. Bueno, posesiones cuando son muchos los espíritus demonios que han tomado control de la persona, y las opresiones en el que dicho espíritu maligno ataca y sabotea a su presa, pero nunca toma su personalidad. Pero lo que todo el mundo seguramente se esté preguntando, dice él, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cuál es la causa? No es aleatorio en absoluto, siempre hay una causa discernible. La más común es que haya recurrido al mal o al ocultismo, y de forma paradójica, cuando intentas alejarte de ello, el mundo demoníaco ya tiene una influencia directa sobre ti. Incluso puedes haber hecho un pacto con Satanás y al intentar salir eres castigado. Esta es la razón más común por la que las personas son atacadas por algo así, sentencia el psiquiatra Richard Gallagher. Sigue en su entrevista, dice, ¿qué razones hay detrás de que Satanás entre en tu cuerpo? Los espíritus malignos se apoderan de las personas porque odian a Dios y a los humanos. Es verdad. Señala Gallagher, tenemos la capacidad de amar y volvernos hacia Dios. Ellos no. O sea, los demonios no. El ser humano sí, pero los demonios no tienen esa bendición, ese regalo de parte de Dios de volverse hacia Dios después que se han apartado, han hecho lo malo. Los demonios ya cayeron y serán para siempre. No más oportunidad, no. Una sola, ellos escogieron, bien, ahí están. Tomaron, dice Gallagher, que los demonios tomaron sus decisiones y odian la imagen de Dios en los seres humanos. Recuerda que Dios nos dice en la Biblia que fuimos creados a su imagen y semejanza. A decir verdad, dice Gallagher, odian a los humanos, es decir, no solo quieren destruirnos espiritualmente, alejarnos de Dios, sino que parecen sentir un placer sádico a la hora de destrozar a las criaturas que todavía pueden volverse hacia Dios.
su mayor enemigo. Criaturas que pueden amar han rechazado la idea de la bondad y el amor de una forma perversa, puntualiza Gallagher. Los demonios, según Gallagher, exhiben poderes extraordinarios tales como el conocimiento de la vida personal y la clarividencia divina. En una ocasión, uno de los poseídos le reveló la enfermedad por la que su madre murió, o sea, la madre de Gallagher, cáncer de ovarios. Este espíritu malvado sabía cómo murieron los padres de otras 15 personas, no solamente como lo hicieron los míos, dice Gallagher. Y a pesar de haber sido testigo del mal durante tantos años, no afirma estar especialmente preocupado de que el diablo venga por mí, dice el psiquiatra. Se escuda en su fe y en la fe de los demás. Tengo mucha gente que ora por mí, dice él. Y claro, ¿cómo no? Él tiene que estar muy fuerte y de Dios a su lado para poder hacer esto, si no. Así como estoy harto de negar que el diablo no existe. No veo al demonio en todas partes. Bueno, hay diversidad de dones, nos dice la Biblia, para equipar el cuerpo de Cristo, pero esta diversidad está básicamente para la edificación y construcción de este cuerpo como un todo. Así parecido lo que padeció o vivió Richard Gallagher, de acuerdo a este espíritu de adivinación o clarividencia que tenía un paciente que le hicieron llegar. Aquí hay el caso de una muchacha, dice así en el libro de Hechos 16, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: «Los hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquel mismo momento. Yo puse esos textos, pero si tú le lees, dice más adelante que los amos de esta muchacha, porque era una esclava, se enojaron mucho con Pablo porque ella ganaba dinero adivinando. Como lo hacen hoy día, adivinando, ganando dinero igual. Entonces se le fue la fuente de entrada de dinero. ¿Por qué Pablo, si estaban hablando verdad, por qué lo dejó? Porque no puede decir que de algo inmundo puede venir una verdad, porque es para confusión. O eres o no eres. Y hay muchos brujos, hechiceros o adivinadores que utilizan la Biblia, y sectas igual, y movimientos extraños que tienen la Biblia. Entonces tú ves ahí, son buenos. Ha sido engañado, nada más que eso. Dios, entonces, como te decía, proveyó a la iglesia con capacidades sobrenaturales, porque eso se mueve lo más allá de lo natural, más allá de lo físico. Son realidades también, pero que no todos conocen o han tenido algún tipo de experiencia, pero no hay explicación, la ignoran simplemente. Entonces Dios proveyó de estas capacidades sobrenaturales a algunos de sus hijos para liberar a los cautivos, porque después de la salvación tiene que venir la sanidad del alma o de la mente. Y en eso tiene que haber una liberación. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el éxito de este cuerpo de Cristo, de la iglesia, depende de cada una de las partes, cumpliendo fielmente sus tareas como Dios las ha capacitado. Dios ha dado capacidades para los que creen. Dios ha provisto. Entonces, para los que han sido provistos, también tienen que estar al servicio de Dios. Para la edificación de la iglesia, para el cuidado de la iglesia. Los dones espirituales están para edificar, auxiliar al creyente. Dios ha provisto de todas las herramientas a los suyos para ser victoriosos en Cristo. Así nos dice Marcos 16:17, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y acerca de los dones, yo ya te lo leí en 1 Corintios 12, tú puedes encontrar si tú vas a leer. Abre bien los ojos. Había una canción
no, existe todavía esa canción infantil que dice: abre bien los ojos para las antenas. Y esto lo podemos decir muy bien en estos tiempos violentos, engañadores. No podían quedar todo el engaño y la violencia solamente en el ámbito de lo material, de lo físico, sino también tenía que estar, obviamente, en el plano de la espiritualidad. No podía estar ajena. Entonces, es tanto lo que polula en tantas ideas, tantas verdades, tantas mentiras, tantas teorías, verdades a medias, mentiras verdaderas y un montón de cosas más. La palabra de Dios y su enseñanza son la luz en medio de las tinieblas, las que te pueden orientar y sacar de toda confusión. Entonces, discernir, descifrar, esa es la cuestión. Así se llama la predicación de hoy día. Discernir, descifrar, esa es la cuestión. Entonces nos preguntan: ¿por qué? Para no ser engañados. Porque el engaño no solamente te alcanzará en lo inmediato, sino también en el futuro lejano. Cuando ya hayas pasado por el umbral de la muerte o el Señor haya venido por su iglesia. Discernir, descifrar, esa es la cuestión. Para no ser engañados. Eso ha sido la palabra de hoy día. Espero que estés muy bien, que te cuides muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estar bien, con los ojos bien abiertos para las antenas, para no ser engañado. Lee tu Biblia y ahí vas a encontrar el conocimiento y la sabiduría que necesitas. Que esté muy bien, ese abrazo virtual y un montón de bendiciones para ti y los tuyos. Adiós. Nos encontramos próximamente, si Dios así lo permite. Y bien, ese ha sido el mensaje de hoy día, esa ha sido la predicación para este día. Dios les bendiga, hermanos. Espero que lo haya entendido y comprendido el mensaje de hoy y lo pueda hacer suyo, ponerlo por práctica, todo lo que ha escuchado en este día. Dios bendiga a nuestra pastora. Bien, hermanos amados, eso ha sido todo por el culto de hoy. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora en este mismo canal. Bendiciones, cuídense mucho. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.